pregunta pequeña. Va la pregunta. ¿Cuál es la parte más importante de un rompecabezas? ¿Cuál cree usted que es la parte más importante de un rompecabezas? Quizás usted está pensando que la parte más importante de un rompecabezas es la parte del centro, ¿verdad? Así me hace el hermano. Otros dicen, no, la parte más importante de un rompecabezas son las esquinas. Las esquinas. Pues fíjese que no. La parte más importante de un rompecabezas, ¿saben cuál es? Es la foto que viene en la caja de cómo usted tiene que armar el rompecabezas. Porque si usted no tiene la foto, le va a costar muchísimo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces esa es la parte más importante de un rompecabezas. Claro, las otras partecitas también son importantes. Todas encajan, todas tienen un lugar de importancia. Pero hay un modelo, hay un ejemplo que nos dan para que nos podamos guiar y podamos armar ese rompecabezas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, cuando hablamos de las cosas del Señor y hablamos del reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa imagen, ese ejemplo para que sigamos haciendo el trabajo aquí en la tierra. Él nos dijo claramente y nos dio la gran comisión. Él nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él nos dice y nos dice cómo lo debemos hacer, dónde lo debemos de hacer. En Hechos capítulo 1, versículo 8 está claro, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Él nos da ese modelo, nos dice dónde debemos hacer el trabajo. Él nos dice y nos asegura el poder a través del Espíritu Santo y además su presencia con nosotros. Ese es el modelo que necesitamos seguir, pero eso no significa que cada parte que representa a usted tiene una tarea, un lugar en la tarea del Señor de hacer más discípulos. Cristo le entregó la gran comisión a la iglesia. Cuando hablamos de la gran comisión es una gran tarea que el Señor nos dio. Le dio a su iglesia para que la iglesia fuera que lleve el evangelio. Nos ha sido dado este privilegio. Y debemos tener esa pasión que nos caracterice de reproducir discípulos de Jesucristo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, estuvo comprometido a glorificar al Padre y a hacer su voluntad al morir en la cruz por todos los pueblos. Él murió y se entregó por todos, dice la palabra del Señor. Cada miembro de su iglesia debe entender ahora cuál es su tarea. Debe encontrar su lugar en la misma y ser protagonista en el campo o en el envío. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad y nuestro lugar en esta tarea. Ya el Señor Jesucristo hizo su parte. Él se entregó en obediencia a su Padre y murió en la cruz. La Biblia dice que Él ascendió a los cielos y dejó su iglesia. Tú eres su iglesia, yo soy su iglesia, para continuar lo que Él empezó. Y nuestra tarea es ser testigos de Jesucristo. ¿Qué es un testigo de Jesucristo? Es alguien que da testimonio, que testifica ¿de quién? De Jesús, de su vida, su muerte y de su resurrección. Esa es responsabilidad suya y es responsabilidad mía. Necesitamos ser protagonistas. ¿Qué es protagonistas? Es asumir cada uno su responsabilidad. Si usted es hijo de Dios, si usted ha sido salvado por el Señor, ha sido lavado por la sangre del Cordero, usted debe de saber que su responsabilidad es ser un testigo y hacer discípulos para Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea. Estamos acabando una serie de mensajes que la hemos llamado el corazón misionero de Dios. Y yo me acuerdo que empecé esta serie con la gran historia. Una historia hermosa, la historia de Dios. Y empecé diciendo que la Biblia es un libro que se trata de ¿quién? Se trata de Dios, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Dios. Se trata de la gloria de Dios, se trata de una historia misionera de redimir al hombre, de salvar al hombre y a todas las naciones.
a todas las etnias. Desde el principio, desde el Génesis, yo fui explicando cada parte de esta historia, de la gran creación, la gran caída. También hablé acerca de la gran bendición del Señor de elegir a Abraham, de elegir a Israel como un pueblo misionero, y además hablamos de la venida de Jesucristo, y por último hablamos de la gran celebración en el cielo cuando nos reunamos con otras personas de otros pueblos, de otras etnias, de otras naciones, y adoremos al Señor. Empezó en adoración y terminaremos adorando al Señor. Eso es lo que enseñé el primer domingo. Luego el pastor, el misionero, vino y compartió con ustedes, ¿se acuerdan? Él habló y dijo que Dios es un Dios misionero. Nuestro Dios es un Dios misionero. Él se preocupa por todas las naciones. Jesús murió en la cruz por todas las naciones. Su interés es de salvar a las naciones. Y cuando digo naciones, es de salvar a las personas que viven en estos lugares. Luego nuestro hermano Gerardo Vindas trajo el mensaje sobre no hay plan. ¿Se acuerdan? No hay un plan B para la iglesia, solo hay un solo plan que el Señor nos ha dado de hacer más discípulos de todas las naciones. Ese es lo que él habló. Y hoy yo voy a culminar esta serie hablando de ¿qué? Hablando de tu lugar en la tarea. Ya hemos hablado mucho de misiones, hemos dado varios principios. Yo voy a terminar hoy hablando de un principio más sobre misiones. Y ese principio es el siguiente: en misiones, en una iglesia misionera, cada uno de nosotros tiene un lugar en la tarea del Señor. Tú tienes tu lugar, yo tengo mi lugar. Es como un rompecabezas, cada pieza tiene un lugar. Diga un lugar. Un lugar, cada uno de ustedes, con los dones, con los talentos que el Señor le ha dado, con su carácter, con su manera de ser, con su personalidad. Tú y yo tenemos una parte importante en esta tarea de alcanzar al mundo para Cristo, de alcanzar a las naciones para Cristo. Y quiero darte, hermano, hermana, 3 verdades que quiero que recuerdes. Solo eso, 3 verdades de por qué necesitamos entender nuestra tarea, entender nuestro lugar y desarrollarlo y llevarlo a cabo. Así que quiero que cojas un lápiz y un papel y atrás de ese boletín escribas estas 3 simples verdades. ¿Amén? Vamos con la primera. Yo quiero que escriba esta. La primera verdad es la siguiente: Dios usa a los creyentes para lograr la gran comisión. Dios usa los creyentes para lograr la gran comisión. ¿Amén? Dios usa a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quién es un creyente? Hermano, ¿quién es un creyente? Nosotros somos los miembros de la iglesia, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, los que nos congregamos. Nosotros somos los creyentes. Bueno, el Señor ha dispuesto que los creyentes impulsen el evangelio, que los creyentes lleven a cabo la expansión del evangelio. Y eso sucedió en el libro de los Hechos. Esa fue la tarea de cada creyente, que fueron compartiendo el evangelio hasta donde el Señor los llevó, hasta donde el Señor les permitió ir. Cada creyente, como tú, que recibían a Cristo, que ponían su fe en Jesucristo, empezaron a compartir, fueron testigos del evangelio. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Hechos y vamos a leer algunas citas bíblicas. Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 6. Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 6. Luego vamos a volver a este texto, pero por lo pronto vamos a leerlo en principio, solo este texto. Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 6. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban ¿por qué? Dicen por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, dice, a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice en el verso 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los creyentes iban por todo lugar anunciando el evangelio, compartiéndolo, dejándolo saber el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo, ¿verdad?, vino a este mundo, murió en la cruz,
¿verdad? Fue sepultado y luego resucitó al tercer día. Fueron contando, fueron hablando, fueron yendo. Oye, te cuento, fíjate que Cristo vive, Cristo resucitó. Y el otro por aquí, oye, fíjate, te cuento. Y fueron así, regando y compartiendo el evangelio. Ellos, los creyentes, lo fueron haciendo. Ahora, recuérdate tú que cuando el Señor Jesús, antes de su ascenso, reunió a todos los discípulos, Él le dio la gran comisión. Versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Estamos aquí en Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor le dijo, pero recibirán poder. Diga poder. Esto es importante. El Señor, cuando nos pide hacer algo, no nos deja abandonados. Nos da la seguridad de darnos lo que necesitamos. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como que si esta gran comisión tuviera 4 partes. ¿Cuál es la primera parte de esta gran tarea? ¿Ir a dónde? ¿Ser testigos a dónde? A Jerusalén. Muy bien. La segunda y tercera parte, ¿cuál es? Ir a Judea y ir a Samaria. Muy bien. Y la última parte, ¿cuál es? Hasta lo último de la tierra. 4 partes. El Señor le dijo, miren, los he reunido, yo estoy por ir, les voy a dejar el Espíritu Santo, quiero que sean testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y hagan más discípulos. Para eso los he salvado, para que hagan más discípulos míos. ¿Ok? Ellos empezaron ¿dónde? La primera parte, ¿cuál fue? Jerusalén. Y empezaron a hacer discípulos. Y empezaron a hacer discípulos. Y vio que resultaba y estaban ganando almas, pero solo se quedaron en Jerusalén. No siguieron con la segunda, tercera y la cuarta parte. Dijeron, está todo bien, estamos muy acomodados, estamos bien calentitos, un ambiente muy acogedor, las personas están respondiendo, dejémoslo así, estamos bien así en Jerusalén. Y ahí se quedaron. ¿Esa era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios parcial, porque tenían que hacer discípulos en Jerusalén, pero no era total. Tenían que seguir avanzando. Bueno, la Biblia nos cuenta, nos habla, nos narra que fue necesario, ¿qué cosa? La persecución. La persecución para que la iglesia obedeciera la segunda y la tercera parte de la gran comisión. Y estas personas, estos creyentes empezaron a ser perseguidos y ellos tuvieron que por fuerza salir de donde estaban. ¿Por qué? Muy simple, porque el Señor les había dado una tarea que tenían que cumplir. Y ahora, entonces vaya conmigo al libro de Hechos, el capítulo 8, y vea lo que acontece aquí. Capítulo 8, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 4 de Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén, acomodada, feliz, estaba gozosa, tenía unos servicios gloriosos, cantaban lindo, tenían un buen coro, tenían todo lo que necesitaban, estaban bien acomodados, pero dice que vino una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron ¿qué? Esparcidos. Todos fueron esparcidos. Mire lo que viene a continuación. ¿Por dónde fueron esparcidos? Por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los creyentes, personas como tú, como yo, fueron empujadas, prácticamente esparcidas. ¿A dónde? A donde donde Jesús les había dicho que lleven el evangelio. ¿A dónde? A Judea y a Samaria. A Judea y a Samaria. Yo puse en mi Biblia arriba en el capítulo 8, Judea y Samaria, la segunda y tercera parte de la gran comisión. Ahora, preste atención, a partir del capítulo 2, vemos que los judíos de sangre eran alcanzados. Pero a partir del capítulo 8, por la persecución, mientras que los creyentes eran esparcidos, fueron siendo alcanzados no solamente los que estaban en Judea, sino también en Samaria. Y muchos de ustedes saben que los samaritanos ya no eran judíos de pura cepa, sino que eran mezclados, eran judíos y gentiles, mitad, mitad. Pero ¿cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios son las naciones. El corazón de Dios es que todos los pueblos oigan el evangelio, le conozcan y le adoren.
Entonces aquí en el capítulo 8 se está cumpliendo la segunda y la tercera parte de la gran comisión. Gloria a Dios. ¿Quién puede decir no a lo que Dios dice que sí? Óigame, ¿a quién le va a refutar el plan de Dios? Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Más nos vale acomodarnos a su plan, a las buenas. ¿Verdad que sí? Porque su plan siempre y su voluntad siempre es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para su iglesia es que sea testigo y haga discípulos de todas las naciones. Amén. Esa es su voluntad. ¿Para qué ir en contra de Dios? No le vamos a ganar. Al contrario, siempre el Señor va a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria a Dios que Él gana siempre porque su voluntad es agradable y perfecta. Mire, no hay mejor gozo para una iglesia. Escúchenme, no hay mejor gozo para una iglesia que ver almas convertirse. No hay mejor gozo y alegría para un sembrador de ver los frutos. No hay mejor gozo para un creyente ver que traiga almas a los pies de Jesucristo. Usted debe recordar cuando llegó a los pies de Cristo una persona, qué alegría le traía eso a su corazón. No hay mayor gozo para una iglesia, créame. El pastor John, cuando estuvo predicando en la campaña de avivamiento, él dijo algo muy importante, que muchas veces usamos la iglesia y la comparamos como un hospital, ¿verdad? ¿Sabe qué él dijo? ¿Se acuerdan qué dijo? ¿Cuál es el ambiente más lindo de un hospital? El que llama más la atención, el que suscita mayores suspiros y atención. No es la sala de emergencia, no. La voluntad de Dios es que tú y yo no estemos mucho tiempo en sala de emergencia. Lo necesario. El cuarto más atractivo, que llama más la atención, que uno lo goza, lo disfruta, es la sala de partos. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí están naciendo criaturas. En la iglesia el mayor gozo, el mayor disfrute es cuando vemos a las personas pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Cuando el diablo tiene que soltar esa alma porque ha sido ganada para Cristo Jesús. Ese es el mayor gozo para una iglesia. Iglesia, no te pierdas, los mejores años para la iglesia vienen. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos decididos a hacer misiones, a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, vienen años gloriosos de gozo y de bendición y de alegría para esta congregación que será, es y seguirá siendo misionera. Gloria a Dios, gloria al Señor. Yo anhelo que tú te subas al carro. Yo anhelo que tú te prendas de esta visión, porque no es mi visión, no es la visión de un líder, es la visión de Dios, de que todos los pueblos oigan de Él, le conozcan y le adoren. Es la voluntad de Dios. Para eso nos ha hecho iglesia y para eso nos ha dejado aquí en la tierra. Pues que tiene sentido, porque si fuera otra razón, ¿por qué no nos lleva ante su presencia si lo más lindo es poder adorarle en persona? ¿Por qué te deja aquí, me deja a mí aquí? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que hagamos discípulos. Él quiere que seamos fértiles espiritualmente y que vidas sean ganadas a través de los esfuerzos de una iglesia misionera. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Amén. La segunda y tercera parte estaba siendo cumplida, pero Dios dice, no es suficiente. ¿Cuál es la última parte? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y es así que si usted va más adelante en Hechos, en el capítulo 11, encontramos que los creyentes también estaban ya llegando hasta las últimas partes conocidas de ese entonces. Y más aún con el trabajo misionero de Saulo de Tarso, que luego es llamado Pablo, y a través del impulso de la iglesia de Antioquía, pues Pablo empieza a hacer viajes misioneros y empieza a plantar iglesias. Y muchos de los libros del Nuevo Testamento son cartas que Pablo fue escribiendo a estas nuevas iglesias en lugares muy lejanos, muy distantes. ¿Por qué? Porque había una tarea y cada uno de ellos encontraron su lugar y Dios los bendijo y Dios prosperó la obra de sus manos. Porque cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, Dios bendice lo que hacemos. Da fruto y hay bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Quiénes impulsaron la expansión del evangelio en los hechos? No fueron los líderes. Vio que dice los apóstoles se quedaron. No fueron los líderes, fueron creyentes como tú.
fueron hombres y mujeres así como tú y como yo, que fueron llevando y predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque todos recibimos el mismo llamado misionero. ¿Sabe quién ha recibido el llamado misionero? La iglesia. La iglesia entera ha recibido ese llamado misionero de ir y hacer discípulos de todas las naciones, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí me llama mucho la atención la traducción de la Nueva Versión Internacional, no sé si la tenemos en Hechos 1:8, cómo la presenta de una manera tan interesante. Dice así Hechos 1:8, dice: pero cuando ven el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Vio? Mis testigos. Ahora, lea usted esta palabra que viene a continuación. ¿Cómo dice? Otra vez. Otra vez. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Tanto aquí, como aquí y como allá. Hagan discípulos. Ese tanto tiene un significado importante porque refleja el corazón del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no haremos allá lo que no estemos haciendo acá. Repito, no vamos a hacer allá lo que no estamos haciendo acá. Si aquí estamos ganando almas, allá también estaremos ganando almas. Si aquí nos estamos preocupando por los perdidos, entonces allá también nos preocuparemos por los perdidos. Si cada uno está siendo fiel testigo de Jesucristo aquí, allá también seremos fieles testigos de Jesucristo. Escúcheme, para que una iglesia sea efectiva en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, tiene que trabajar fuerte en su Jerusalén. Para que tengamos éxito allá, tenemos que estar teniendo éxito aquí. Por eso, Oswald Smith dijo lo siguiente: la luz que más lejos brilla más fuerte en casa. La luz que más lejos brilla es aquella que está fuerte alumbrando aquí en casa. ¿Qué significa eso? Debemos tener ministerios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, tanto dentro como fuera de la iglesia. Dios lo ha determinado así. Dios ha determinado que ustedes como creyentes, nosotros como creyentes, seamos los que compartamos el evangelio. Eso es una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es un gran privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio enorme compartir el evangelio. Es increíble. ¿Por qué el Señor lo ha hecho así? Eso es lo que Él ha hecho así lo ha querido. Es interesante que en Hechos capítulo 10, vaya a su Biblia, en Hechos capítulo 10, si la Biblia que usted tiene es como la mía, dice Pedro y Cornelio. Algunos han llamado a este capítulo, si quiere lo apunta, así como ha apuntado en el capítulo 8, Judea y Samaria, segunda y tercera parte. Ahora en el capítulo 10, usted puede apuntar arriba si quiere, el segundo Pentecostés, así lo han llamado al capítulo 10. ¿Por qué? Porque, y vamos a estudiar el libro de los Hechos luego, el próximo año, porque el primer Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre los judíos. ¿Se acuerdan? Capítulo 2 de Hechos. Pues en el capítulo 10, por primera vez, el Espíritu Santo es derramado sobre gentiles. Cornelio era un gentil, un hombre que era piadoso, dice, y temeroso de Dios, pero quería saber cómo ser salvo. ¿Saben lo que hace Dios? Manda un ángel, diga un ángel. Presta atención. El ángel se le presenta a Cornelio y le dice: Cornelio, para hacerle la historia más corta, ve y manda a llamar a Pedro. Él te dirá, él te explicará. El ángel está ahí, lo manda el Señor. Cornelio tiene hambre de conocer cómo ser salvo. Yo le hice la pregunta al Señor: Señor, ya está el ángel ahí. Ya estuvo, ya que hable él, que le cuente él. Si solamente de seguir hablando con Cornelio y compartirle el evangelio. No, él no lo hizo, el ángel no lo hizo. ¿Quién lo tenía que hacer? Pedro. Y Pedro hizo un viaje, vino y le predicó. ¿Sabes qué te dice eso? Que Dios ha dispuesto que predicar el evangelio, compartir el evangelio, sea dado solamente ¿a quién? Y primeramente ¿a quién?
a la iglesia. Ni los ángeles lo pueden hacer. ¡Qué privilegio! ¿Sí o no? ¡Qué privilegio! Pero qué responsabilidad. ¡Qué responsabilidad! Porque si no lo cuento, si me quedo callado, si como iglesia no nos preocupamos por los pueblos no alcanzados que están en oscuridad espiritual, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Por qué no compartiste el evangelio? ¿Por qué no contaste las buenas nuevas? Te pasaste contando tantas cosas, pero lo más importante no lo dijiste. ¿Por qué? Yo no quiero eso para usted, ni para mí, ni para esta iglesia que tanto amo. Yo quisiera que cuando estemos en su presencia, el Señor nos diga: buenos siervos y fieles, compartieron el evangelio, hicieron todo su esfuerzo para alcanzar las naciones para Cristo Jesús. Así que así lo ha determinado Dios. Mire, hermano, Dios está usando a los creyentes comunes y corrientes para dicha tarea. Hoy por hoy, la China está experimentando un avivamiento enorme. Muchos piensan que la iglesia de China está dormida. La iglesia de China no está dormida, está ganando almas día con días. El evangelio está creciendo, hermanos. Donde el evangelio ha crecido desde 1 millón a 85 millones de creyentes en 40 años. Ha habido una explosión espiritual en China, un país cerrado al evangelio. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres creyentes comunes, sencillos, que se han puesto la tarea de llevar el evangelio y compartirlo. En la Cuba oriental, ustedes saben, la Cuba, un lugar muy difícil, donde en el 2004 en la Convención Oriental hubieron 25,000 profesiones de fe. 25,000 cubanos dijeron: Cristo, te amo, me has salvado en la cruz del Calvario, yo lo recibo a Cristo en mi vida como Señor y Salvador. ¿Quién hizo esa tarea? Mire, habían solamente 309 iglesias y 150 pastores. ¿Cómo surgió esta cantidad de almas salvadas? Fue el fruto del trabajo de 988 misioneros laicos. Cuando digo laicos, son creyentes simples, sencillos, que asisten a las iglesias, que han decidido servir al Señor. Y 2.234 casas de oración se han ido ganando a estos cubanos para Cristo. Hermanos, la iglesia local es el instrumento primario para llevar a cabo la gran comisión. Cuando digo instrumento, es un instrumento, digo yo, primario de una iglesia local. Es que nosotros somos una iglesia local. Es que no nos podemos divorciar de la gran comisión. Somos, en esencia, nuestras venas corre la sangre misionera. Porque el Salvador de tu alma es misionero. Cristo es misionero. Cristo murió por las naciones, dejó el cielo para venir a la tierra. ¿Cómo vamos a darle la espalda si Él lo dio todo por nosotros? Todo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos discípulos, más discípulos para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es la iglesia entonces? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿Quiere hacerlo otra vez conmigo? ¿Ya se lo olvidó? Levante su manito. Levante un dedo. Si quiere levantar las dos, no importa a mí, haga lo que quiera. Yo soy la iglesia. ¿De quién es la responsabilidad de alcanzar las naciones para Cristo? Mía. Mi responsabilidad, tu responsabilidad. Gloria a Dios por eso. Así que Dios usa a los creyentes para compartir el evangelio. Dios usa a los creyentes. La segunda cosa que quiero que escriba, la segunda verdad, es que Dios usa todo tipo de creyentes. Dios usa todo tipo de creyentes para cumplir la gran comisión. Todo tipo de creyentes. Nadie puede quedar por fuera. Todos son importantes. Hermanos, todos tienen un lugar en la tarea de Dios. Tú tienes un lugar. Este es un principio misional y vamos a hablar mucho más de misiones el próximo año. Usted lo va a ver. La iglesia, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, vamos a ir enfocándonos más y más a convertirnos en una iglesia Hechos 1:8. Y uno de los principios que usted va a ir desarrollando y aprendiendo en su vida es el siguiente. Dios usa a todo tipo de creyente en su iglesia. Tú
vas a ser usado, yo voy a ser usado por el Señor. Mucho tiempo se pensaba de que Dios solamente usa a los pastores y misioneros. Y ahí van las iglesias, se reunían y daban dinero para las misiones, y que lo hagan aquellos y que lo hagan los de allá. ¿Y nosotros qué? Solamente expectantes. No es así, no es así. Dios no lo diseñó de esa manera. La Biblia dice y deja claro que cada uno de nosotros somos llamados a encontrar nuestro lugar en la gran tarea de llevar el evangelio a todas las naciones. Tú tienes que encontrar tu lugar y yo tengo que encontrar mi lugar. Déjame darte algunos ejemplos para ilustrártelo. La historia de Pablo. Pablo fue un hombre hermoso, un hombre dedicado al evangelio. Pero Pablo, aunque plantó iglesias y llevó el evangelio a lugares muy desconocidos y distantes, no lo hizo solo, lo hizo con gente, con apoyo, con equipo de personas. Y muchas de ellas destacan, por ejemplo, Lucas, diga Lucas. Usted ha leído un evangelio que se llama Lucas. Él fue el autor de este evangelio y además fue el autor del libro de los Hechos. ¿Quién fue Lucas? Un médico, un profesional que conoció a Pablo y desde el principio lo apoyó en sus viajes. Iba con él, a veces se quedaba para administrar lo que Pablo hacía, para darle seguimiento. Él era un estadista, él llevaba el control de todo lo que Pablo hacía. Por eso el libro de Hechos es un libro histórico. ¿Quién fue Lucas? Gracias a Lucas, Pablo pudo hacer la tarea misionera. Epafrodito, yo he predicado de Epafrodito, un nombre raro, pero es un nombre que nos llama la atención porque este hombre fue un hombre de Dios que apoyó la tarea misionera de Pablo y llevó una ofrenda de la iglesia de Filipo hasta donde Pablo estaba. Pero el asunto es que para llegar hasta donde Pablo estaba, tenía que recorrer muchas millas. Tal es así que llega a enfermarse, aún casi se muere. ¿Quién hizo esto? Epafrodito. Por eso Pablo escribe de él: honren a los que son como él. Honren a los que son como él. ¿Quiénes son como él? Hombres que están enfocados en no solamente hablar, no solamente orar, sino salir afuera y hacer lo que se tenga que hacer para que las almas confiesen a Jesucristo aquí y hasta los confines de la tierra. Él lo llamó hermano, colaborador y compañero de lucha. Brazo fuerte para Pablo fue Epafrodito. Priscila y Aquila, tremenda pareja. Ellos fueron empresarios, tenían empresas y recibieron a Pablo y se unieron al equipo. Bernabé fue un hombre maduro en la fe que vio el potencial de Saulo, o sea, Pablo, le abrió las puertas y le mentoreó. Lidia, ustedes saben, han escuchado de Lidia, una mujer de buena posición que recibió el evangelio, ofreció su casa, no mezquinó, él abrió sus puertas, llegaron, ahí se reunieron los hermanos y apoyó el esfuerzo para plantar iglesias. Hombres, mujeres, creyentes que impulsaron el evangelio, la predicación del evangelio. Dios requiere todo tipo de perfiles. Dios te necesita, me necesita. Él no escatima nada de lo que somos, al contrario. Mire, si yo le pudiera compartir hoy por hoy, quienes están en el campo misionero se sorprenderían. Tengo acá una familia. Por seguridad no se menciona el nombre, se ha cambiado el nombre de esta familia, el apellido, Ojeda. Está en un país islámico y ¿sabes qué establecieron? Un restaurante mexicano. Y a través del mismo levantaron 200 discípulos. Hay otra historia de Yamilín, una cajera en Maryland, es una historia real, una joven que decidió dejar eso para ir al sudeste asiático y ahí está ganando almas para Cristo. Felipe, otro joven, un joven bancario de México, dejó su buena vida, todo. ¿Para qué? Para ir a zonas candentes en el mundo. Ahí estableció una agencia de viajes y permitió que su equipo pueda evangelizar y discipular. Hombres, mujeres sencillos que han abrazado las misiones y han entendido el propósito de sus vidas. Dios usa a los creyentes para evangelizar al mundo. Dios usa todo tipo de creyentes para evangelizar al mundo. Y por último, quiero que lo escribas. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Ahora usted dirá, ¿pero quién yo, pastor? Es que usted no sabe mi pasado. Usted no sabe mi presente, usted no sabe mis problemas, usted no se imagina lo que yo soy, no tengo nada. Nunca diga que no tenga nada. Un hijo de Dios lo tiene todo en Cristo Jesús.
Por eso Jesús le dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, lo tiene todo. Si no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada. Lo tiene todo. Y así es que tú debes entender y preguntarte: ¿cuál es mi papel? En la Biblia hay muchas historias. Hay una historia, por ejemplo, del Señor cuando alimentó a las multitudes. ¿Sabes qué Él dijo en una de las dos alimentaciones? En una de ellas dijo: denles de comer vosotros. Denles de comer. Hubo uno, Andrés, encontró su lugar. ¿Qué hizo Andrés? Trajo a este muchacho que tenía los panes y los peces a Jesús. Los bendijo el Señor, los multiplicó y todos fueron saciados. Encontró su lugar. Encuentra tu lugar en la historia. Sé parte de la historia gloriosa misionera del Señor. Sé parte, no te pierdas el gozo de ser parte de la historia del Señor. Todos tienen dones y talentos. Si tú has recibido a Cristo en el momento de tu conversión, recibiste el Espíritu Santo y también recibiste uno o más de un don. Tienes talentos, ponlos al servicio misionero. ¿Cuántos dicen amén? Ponlo al servicio misionero, hazlo. Hay una parábola de los talentos. Terminé de leer un libro que me propuse en mis vacaciones. Y narra muchas parábolas. Me encantó. Pero hay una parábola que quiero llamar tu atención, y es la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Ustedes deben recordarse esta parábola. La Biblia dice que cada uno recibió de sus trabajadores de este hombre según su capacidad. Luego de que el hombre diera los talentos a cada uno según su capacidad, él se retiró. Se fue. Escucha. Tú lo has leído muchas veces y yo también, pero atención, este hombre nunca dijo: ya vuelvo, espero que dupliquen lo que les he dado, espero que lo hagan crecer lo que les entregué. Nunca dijo nada de eso, nada. Él simplemente le dio a uno 5 talentos, al otro 2 talentos y al último le dio ¿cuánto? 1 talento, y se fue. Dice la Biblia, y se fue, se marchó. Pero él esperaba que sus siervos sean diligentes y multipliquen y hagan crecer ese dinero que él les dio. Bueno, 2 multiplicaron los talentos. El que recibió 5, ¿cuánto multiplicó? 5 más. El que recibió 2, multiplicó 2 más. Y el último, nada. Tenía un talento y lo enterró y puso pretextos. Diga pretextos. Porque para pretextos tenemos muchos. Y no multiplicó, no hizo crecer nada. ¿Por qué estos 2 multiplicaron lo que su amo les dio? ¿Por qué? Hay una palabra que no está en la Biblia, pero asumimos que así fue. Por instinto. Por instinto. Ellos usaron su instinto. Sabían que tenían que ser responsables, sabían que tenían que hacer crecer lo que habían recibido, sabían que tenían que multiplicar y lo hicieron, siguieron su instinto. El último no siguió su instinto, siguió sus pretextos y excusas y no hubo cosecha, no hubo bendición. Hermanos, si tú eres creyente, escúchame hermana, si tú eres creyente, tienes el Espíritu Santo y hay un instinto espiritual dentro de tu vida y tú sabes lo que tienes que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Si estoy en comunión con Dios, si tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, sé lo que tengo que hacer. Lo único que tengo que hacer es hacer las cosas que el Señor me ha puesto en mi corazón. Pero hay un instinto allí en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos lo que tenemos que hacer? Por instinto. Lamentablemente el que había recibido un talento solo presentó excusas. Solo presentó excusas. Hay un instinto. Haz lo que sabes que necesitas hacer en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Hay muchas oportunidades. Mire, los empresarios, yo sé que varios en la iglesia son empresarios, pueden hacer plataformas comerciales para los misioneros, pueden ayudarlos a plantar comercio en algunos países que sea una plataforma para otras personas que puedan compartir el evangelio. Usted dirá, pero pastor, yo no tengo una empresa. Sí, pero hay hermanas que son muy habilidosas haciendo tacos, pupusas, cocinan delicioso. ¿Cuántos dicen amén? Cocina muy bien y doy gracias a Dios que están usando sus talentos culinarios para vender cosas y poder sacar
recursos para las misiones. Jóvenes, los jóvenes hoy por hoy manejan muy bien la internet. ¿Cómo no tener jóvenes que a través de la internet se vuelvan expertos en etnias, las identifiquen, las rastreen y lleguen hasta lugares que uno quizá no pueda llegar? ¿Para qué? Para orar por ellas, para clamar por esas personas. Hermanos, jóvenes pueden hacer caminatas virtuales a través de la internet. Grupos de intercesiones en escuela dominical. Separe 5 minutos, hermanos. Oren por las etnias no alcanzadas. Clamen a Dios por estos grupos que no conocen a Cristo. Pueden haber promotores de proyectos misioneros. Gracias a Dios tenemos algunos ya que están empezando en nuestra iglesia. Tenemos a nuestro hermano Darwin Tipaño. No sé si está aquí Darwin no está. Pero Darwin es el promotor de un proyecto misionero que se llama CareNet, Pregnancy Center. Él es la persona que está empujando CareNet. Él es la persona que nos va a estar motivando día con día para que sigamos apoyando e involucrándonos más en este trabajo de salvar a esas criaturas para que no sean abortadas. Hermanos, podemos hacer equipo, podemos hacer tantas cosas. Podemos convertirnos en personas que hagan viajes de corto plazo y de largo plazo. Pero yo puedo hablar muchas cosas aquí. Usted puede escuchar cientos de mensajes, pero la decisión la tienes tú. O vas a vivir para ti, vive para ti. Yo no voy a cambiarte. O vas a vivir para la causa de Jesucristo por la cual Él dio su vida. Dios te ha hecho único. Tu ministerio es único. Tus talentos son únicos. Tus dones son únicos. Déjame decirte algo más. Y te podría contar tantas historias sobre lo que voy a decir a continuación, y lo digo con mucho temor y temblor. Escúchame lo que le voy a decir, iglesia. Satanás no molesta a nadie que no le molesta a él. ¿Me escuchó? Se lo repito. Satanás no molesta a nadie que no le molesta a él. Cuando un creyente, uno o una iglesia, un grupo de creyentes, se le ocurre hacerse misionera, matrimonios y familias empiezan a enfocarse en las misiones, en ganar a los pueblos del mundo para Cristo. Es ahí donde el diablo empieza a dar patadas. ¿Por qué? Porque a él no le gusta. Él prefiere que nosotros estemos aquí y nos quedemos tranquilitos aquí. Pero el día que tú y yo empecemos a ponernos de acuerdo y pensemos en el mundo, nos estamos metiendo en problemas. Pero ¿sabes qué? Buena noticia, 2 buenas noticias. Primera, la Biblia dice: mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Uy, ese amén le estuvo como muy débil. Porque si usted no se goza del Espíritu Santo, amén, amén, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso no tenemos que andar con temores y con miedos, porque el Todopoderoso camina con nosotros. Pero siempre decimos esto, pero hay algo más, un instrumento más que el Señor nos ha dado para derribar los dardos del enemigo y los demonios: la oración, clamando día y noche por cada uno de nosotros, para que no seamos presa del enemigo y podamos ser un solo cuerpo unido para alcanzar al mundo para Cristo Jesús. Amén. Termino. Muchos que están aquí no saben, no conocen y siempre lo escuchan y dicen: ¿de quién están hablando? De Lotimún. ¿Quién es Lotimún? ¿Cuántos quisieran saber quién es Lotimún? ¿Qué es Lotimún? Levante su mano para explicarlo, porque si no hay nadie que levante su mano, no lo explico, porque todos lo conocen. ¿Alguien sabe quién es Lotimún? Alguien levante su mano y dígame: pastor, yo quiero saber quién es Lotimún o qué es Lotimún. Levante su mano, levante su mano. Ok, bajen su mano. ¿Cuántos de los que están aquí saben quién es Lotimún? Levante su mano. ¿Saben quién es Lotimún? Good, ok. Si usted no levanta la mano en la primera y en la segunda, como que no entendí, pero lo dejamos ahí. Bueno, Lotimún nació en una familia de buena posición, en una plantación aquí en Virginia. Ella se llamó Carlota Digmund. Era una mujer muy inteligente y tenía todas para hacer grandes proyectos y destacar grandes metas que ella se propusiera. Mas, sin embargo, ella fue llamada por Dios
Y Lotimún, como se le decía, consagró su vida a compartir el amor de Cristo a las multitudes perdidas de la China. Durante 37 largos años soportó sufrimientos, peligros en una tierra oprimida por el hambre, la guerra y las enfermedades. Al final, ¿sabes lo que hizo en sus últimos días de vida? Lo poco de comida que ella tenía lo compartió con sus vecinos chinos, quedándose sin nada y pocos días después muriendo por inanición, o sea, sin comida. ¿Por qué la ofrenda para las misiones internacionales de los bautistas del sur lleva el nombre de esta misionera? ¿Por qué? Para honrarla, sí, pero ¿sabes por qué? Porque a lo largo de su carrera misionera, Lotimún escribió numerosas cartas instando a los bautistas del sur a participar y apoyar en las misiones. Una de esas cartas, que yo voy a leer un párrafo solamente, de la cual voy a citar, motivó que en el año 1888 motivó que se levante la primera ofrenda misionera de los bautistas del sur, y con esa ofrenda se pudieron enviar 3 misioneros nuevos a la China. Cito un párrafo de su carta. ¿Cuántos hay? Decía su carta. ¿Cuántos hay que se imaginan que porque Jesús lo pagó todo, ellos no tienen que pagar nada? Olvidando que el principal fin de su salvación es que sigan los pasos de Jesucristo, acercando un mundo perdido a Dios. Lo escribió en la China el 15 de septiembre de 1887. ¿Cuántos hay que piensan que porque Cristo dio su vida y lo pagó todo, ellos no tienen que pagar nada? ¿Sabes qué? Yo estoy en deuda con Cristo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida estaré en deuda con Jesucristo. Y tú también. Y tú también. ¿Qué podemos hacer? Encontrar nuestro lugar en su tarea, en la gran comisión, y llevarlo a cabo. No solamente orando, haciendo y orando. Haciendo y orando. Que Dios nos ayude a encontrar nuestro lugar. Y cuando llegamos al cielo, el Señor nos pueda decir: buen siervo y fiel. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque aún los ángeles quisieran compartir el evangelio y no lo pueden hacer. Tú has dado este privilegio a la iglesia, o sea, a cada uno de nosotros. Pero también, Señor, es una gran responsabilidad. El no hacerlo, Señor, nos rompe el corazón, sabiendo que para eso nos dejaste. Ayúdanos en donde estemos, Señor. Hay un instinto que nos dice lo que tenemos que hacer. Nadie tiene que venir a decirnos cuando hay ese instinto del Espíritu y nos motiva a tomar nuestra responsabilidad, aquí o más allá. Te pido que nos ayudes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y mientras que estamos orando, amigo, amiga, yo no quisiera cerrar este mensaje sin antes darte una oportunidad y darte el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo murió por todos tus pecados en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él derramó su sangre en la cruz, tomando tu lugar y mi lugar, por todas las cosas que hayamos hecho. Él tomó el castigo. Tú no tienes que nunca más preocuparte de recibir castigo de parte de Dios, si es que pones tu fe en Jesucristo, porque Él murió en la cruz por ti. ¿Qué necesitas hacer? Arrepiéntete. Dile: Señor Jesús, me arrepiento por todos mis pecados que te llevaron a la cruz. Me arrepiento, pero hoy decido creer en ti. Hoy decido poner mi fe en ti, Señor. He tratado de buscar en muchas religiones y no encuentro la paz verdadera. Y tengo miedo de ir al infierno sin esa certidumbre. Hoy decido entregar mi vida a Jesucristo, rendirle mi vida a Él. Oh Señor, acuérdate de mí, sálvame, perdona mis pecados. Tú hiciste la obra en la cruz del Calvario para salvarme. Y yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Si esa es tu decisión, mientras que todos están con la cabeza bajita, orando, ahí donde estás, solamente te pido que levantes tu rostro, me mires, y con eso indicaré que tú estás deseoso de invitar a Cristo a tu vida. Solo eso. Levanta tu mirada, me miras, y con eso yo sabré que tú estás diciendo: yo quiero ser uno de los que
Amén. Estoy viendo sus ojos. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? No dejes que venga un nuevo año sin Cristo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es el camino para el cielo. Él es la verdad y Él es la vida. No otra religión más, sino Cristo. Él vino para darte una relación con el Padre, con Dios. Pero tienes que hacerlo primero. Lo primero es lo primero. Da el paso de pedirle perdón al Señor por tus pecados, de arrepentirte y creer en Él. Si ese es tu deseo, ahí donde estás, levanta tu mirada, mírame y baja tu mirada. Con eso lo sabré, con eso lo sabré. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Usted está levantando. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar por ti también. Baje su rostro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Usted también. Gloria a Dios. Voy a orar por usted también. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo. Escúchame lo que me han mirado. Yo quiero hacer una oración. ¿Qué es su oración? La verdad, usted debe hacerla desde su corazón. Lo único que yo voy a hacer es la oración del arrepentimiento, pero hágala usted allí donde está y pídale perdón a Dios por su vida, por sus pecados. Estoy viendo su mirada. Amén. Vamos a orar. Repita después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores. Estoy aquí, dígale, estoy aquí en tu casa para arrepentirme de mis pecados. Y estoy aquí, Señor, para recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Jesús. Dígale, sálvame, Jesús, del pecado y de la condenación eterna del infierno. Quiero ser tuyo, pertenecer a ti, Señor, y obedecerte a ti. Dígale, hoy decido decido entregarte mi vida a ti. Sálvame, Jesús. En tu nombre oro así. Amén. Vamos a ponernos de pie y voy a pedirle a las personas que